El Evangelio de la Gracia y el Evangelio Jesús tiene que ser revelado a nuestras vidas, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Jesús tiene que ser revelado en nuestras vidas para poder digerir esta palabra. Recuerdo en Génesis en Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios les dio un maná diario al pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad que sí? Un maná diario. Un maná era un pan que descendía del cielo, hermanos, iglesia. Un pan que descendía del cielo y que se lo comían de manera fresca, diaria. Y en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, Jesús era una sombra, la gracia era una sombra de lo que hoy es la sustancia en el nuevo pacto, que es Jesús. Amén. En el nuevo pacto, y el maná representa a Jesús. Nuestro alimento diario debe ser Jesús, debe ser nuestro alimento diario, fresco, es diario. El maná se echaba a perder si lo guardaban porque se lo tenían que comer diario. Esto representa, esto tipifica a Jesús. Dios ya venía hablando de Cristo desde el principio, estaba escondida a la revelación y ahora nosotros podemos digerirlo. Se nos puede revelar que el maná, nuestro maná, es la palabra de Dios. Amén. Qué maravilloso es cuando podemos leer la palabra de Dios. A veces dicen, es que tienes que leer la Biblia para que la palabra la recibas en tu mente, en tu corazón y tenga un efecto, y hasta cierto grado, cierto sentido es real. Hay dos formas de leer la Biblia. La Biblia la puedes leer porque tienes que leerla y está bien, y vas a obtener resultados en sus promesas si permaneces, claro que sí. Pero hay otra manera en el nuevo pacto, que es la gracia del Espíritu Santo, donde Él nos enseña que leer la palabra no es porque tengo que leer la palabra, sino leo la palabra porque tengo hambre de leer la palabra. El resultado puede ser el mismo, pero la experiencia diferente. La experiencia, el porque tengo que hacerlo, y la experiencia de lo disfruto. Entonces los 5 minutos de lectura de la palabra de Dios, que hoy es lo hago por ley, lo hago porque tengo que hacerlo, esos 5 minutos se me hacen muy pesados y hasta me quedo dormido leyendo la Biblia, porque estamos bajo el esquema de la ley, es decir, con mi esfuerzo humano. Pero el Señor nos quiere enseñar, porque su palabra dice que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El Señor Jesucristo en esta actualidad quiere que nuestra vida sea más ligera, que nuestra vida, que tengamos paz, que descansemos en la obra terminada de la cruz. Y por eso nos ha venido hablando de la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es que no me lo merezco, pastor. Efectivamente, no te lo mereces, no me lo merezco. Por eso se llama gracia y ya se nos fue dado, iglesia. Entonces, cuando lees la Biblia bajo el esquema de la gracia, esos 5 minutos es 5 segundos, porque tienes hambre de seguir conociendo a Jesús. ¿Cuántos quieren llenarse de la palabra de Dios bajo el sistema de la gracia? Wow, leo porque tengo hambre de Jesús. Maravilloso es Jesús. Por eso en Efesios dice la palabra de Dios que pidamos. Pablo leía a la iglesia de Éfeso para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. En otra versión la hemos leído, para que alumbre los ojos de nuestro corazón. Solamente así es cuando se nos revela el evangelio de la gracia, se nos revela Jesucristo, cuando viene una revelación a nuestra alma, a nuestro espíritu, de quién es Jesús. Y aquí en esta iglesia creemos en la obra terminada de la cruz. La obra terminada de la cruz es cuando Jesús dijo, consumado es. Y ahí el Señor Jesús, como en Colosenses dice, que desarmó a los espíritus, a las potestades de las tinieblas. Satanás fue derribado en la cruz del Calvario por Jesucristo, y por eso Jesús, antes de expirar, dice, consumado es. Es decir, que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Por qué sentados? Porque la obra fue hecha, iglesia. La obra fue terminada en el mundo, en el ámbito espiritual. El Señor Jesús ya nos dio la victoria, el Señor Jesús ya nos dio la paz, el Señor Jesús ya nos dio la provisión, el Señor Jesús ya nos dio el éxito, el Señor Jesús ya nos dio una calidad de vida que Él quiere que disfrutemos. Pero quizá por mucho tiempo ignorar esta verdad
de Dios, vivíamos bajo el esquema de la gracia, donde teníamos que hacer las cosas para que Dios nos bendijera. Pero ahorita creo que estamos entrando en esa enseñanza de la gracia de la obra terminada. Amén. Y me gustaría aquí, para seguir continuando, no sé, me gustaría, si me lo permiten, que podamos encender las luces. Carlos, ¿me puedes ayudar de favor a prender las luces? Ya los veo. Wow, ya los veo. ¿Saben? Cuando hablo de la obra terminada de Jesús, ¿por qué decidí prender las luces, encender las luces? Miren, quiero que vean algo en esta iglesia, en su mover del Espíritu Santo, en el fluir de su presencia. Hemos nosotros orado, hemos creído correctamente para que Dios nos bendiga correctamente. Inclusive cuando estás bajo el sistema de la gracia, oras diferente, oras agradeciendo por lo que no tienes como si lo tuvieras, porque estás agradecido por la obra terminada. Amén. Oramos por sanidad. Jesús era bien práctico y bien sencillo. Él no pasaba. Yo estoy tratando de aprender esa forma de cómo Jesús oraba. Imponía manos, sencillo, y los bendecía y los liberaba, ¿verdad que sí? De una manera práctica, porque era el poder de Dios, era el poder del Espíritu Santo que obraba en Jesús. Y bajo el esquema no bajo el esquema, sino bajo el nuevo pacto, bíblicamente hablando, no es una teología mía, no es una enseñanza mía, es la palabra de Dios. Y es importante que quede bien claro a su entendimiento lo que estamos predicando, porque eso va a cambiar tu vida. A ver, una pregunta. Por ahí va a estar las pantallas, los van a enfocar las pantallas y se van a ver aquí. ¿Sí ven la pantalla? Es fe. A ver, en el nuevo pacto hay dos leyes, iglesia. Amén. La ley del amor, o la ley de la fe, y la ley del amor. ¿Verdad que tenemos dos leyes? La ley de la fe, ¿por qué? Porque creer en Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo. Amén. A ver, di conmigo: soy la justicia de Dios en Cristo. Acuérdate que Dios te ve bajo el lente de la cruz a ti. Entonces, lo que es Jesús, ¿cómo es Él? ¿Cómo es Él? ¿Quién está enfermo en esta tarde? ¿Hay alguien con una enfermedad crónica? No hay nadie. Gloria a Dios, todos están sanos. Yo sí levanto mi mano. ¿Hay alguien con necesidad económica? ¿Hay alguien con necesidad emocional? ¿Ok? Este es el mejor lugar en el que puedes estar si estás así. Este es el mejor lugar, porque aquí es la iglesia. Y la iglesia no es el lugar, la iglesia eres tú y soy yo. Pero cuando estamos en el cuerpo, cuando estamos congregados, amén, hay poder. ¿Sabías tú que hay poder, verdad? Las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra nuestra, porque Cristo está en nosotros. Yo quiero hacer algo en esta mañana diferente, nada más mientras comienza la predicación. Sí, me gustaría, voy a nombrar a 3 personas, y esas 3 personas se van a poner de pie. Espero que estén aquí. Espero que estén aquí. Espero que estén aquí. Mira, me gustaría, Robert, ¿puedes ponerte sobre tus pies, por favor, Robert? Con todo respeto. Roberto Soto. Él es Roberto Soto, por si no lo conocían. Me gustaría, no sé si está mi hermana Patti. Hermana Patti, ¿se puede poner de favor sobre su pie? Y me gustaría, hermano Pepe, ¿se puede poner sobre su pie? Miren, iglesia, todos, hay poder en el cuerpo de Cristo. Hay poder en el cuerpo de Cristo. Hay poder sobrenatural. Hay poder de vida. Hay poder de restauración, de provisión. ¿Por qué? Gracias. Así que mencionabas, yo quiero, con todo respeto, que ustedes los vean y los tengan identificados, porque quiero que sepan que ellos tenían cáncer. Ellos estaban enfermos, tenían cáncer, fueron diagnosticados con cáncer, pero ellos abrieron su corazón, abrieron su confianza en medio de su miedo, en medio de su incertidumbre, en medio de todo lo que ellos pasaba dentro de ellos. Y hoy el diagnóstico en sus vidas fue cambiado a sanidad. Y aquí están ellos, amén.
Damos gracias a Dios por sus vidas. Pueden sentarse. Damos gracias a Dios por sus vidas. Damos gracias a Dios porque dice la palabra de Dios que no me avergüenzo del evangelio, porque este es poder de Dios para salvación, iglesia. Este es poder de Dios para salvación. En esta temporada nueva de Veraca, tierra de bendición, hemos visto estos milagros y hemos visto milagros de trabajos, de provisión, de restauración. Y decía Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel. Ellos decían cuando los iban a meter al horno de fuego, ellos fueron metidos al horno de fuego porque el rey Nabucodonosor había sacado un decreto de que tenían que adorar a otro Dios que no era Dios. Recuerden que ellos habían sido esclavos, habían sido sacados, conquistados de Israel, y estaban ¿dónde estaban? ¿No se acuerdan? Ellos estaban, Sadrach, Mesach y Abednego eran amigos del profeta Daniel, y ni siquiera se llamaban así, les sobrepusieron otro nombre. Pero a ellos les dijeron que solamente podían librarse del horno de fuego si se hincaban ante otro Dios quien no era Jehová nuestro Dios. Y ellos dijeron: no, rey, no nos vamos a inclinar. Imagínate una multitud de quizás 5,000 personas, no sé, 10,000 personas hincadas, y solamente 3 jóvenes estaban parados en esa escena. Si te imaginas esa escena, ha de haber sido una escena que impactó los cielos porque tuvieron fe estos 3 jóvenes. Y el escenario, la explanada, imagínate, no sé, yo me imagino 2 o 3 veces la plaza mayor llena de todas las personas hincadas. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes que tenían la revelación de quién era su Dios, Jehová de los ejércitos. Ellos tenían la revelación del Espíritu, a quien adoraban, a quien servían. Y ellos dijeron: no nos vamos a hincar ante ese Dios que no es Jehová, porque Él nos librará. Y dicen: y aun si no nos librara, no nos hincaremos. Y wow, cuando dices: Dios me va a librar, pero aún si no me libra, seguirá siendo mi Dios. Y ese escenario, ese corazón de decir: Señor, si tú me bendices en esto, si tú lo haces, bla, 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 pero y si no lo hicieres, con todo eso seguirás siendo mi Dios. Wow, poderoso es eso. Eso me conmueve, eso, wow, me mueve a mí. La fidelidad, dice: en lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios bendiga, Robert, Dios te bendiga, hermana Pati, Dios te bendiga, don Pepe y mi papá. De verdad es que en la multiforme sabiduría de Dios, en su gracia, en la obra terminada de Jesús, Él obra en diferentes formas para enseñarnos, para ministrarnos, porque Él quiere transformarnos todo el tiempo. Amén. Y vamos a comenzar en esta maravillosa tarde. Dice su palabra. Hace una semana vimos los beneficios del reino en el Salmo 103, cuando dice David: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, lo repite y dice: no olvides ninguno de sus. El reino de Dios tiene beneficios. Ahora tenemos a Cristo dentro de nosotros, está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Jesús le dice a los discípulos: rogaré al Padre para que envíe otro consolador, que es el Espíritu Santo. Cuando Jesús desciende a los lugares celestiales en gloria, llega el Espíritu Santo en hechos, y ahí nace la iglesia de Cristo. Ahí nace no la denominación, no nace la religión, nace la iglesia de Cristo. La iglesia eres tú y soy yo, amén. Congregados, hay poder, iglesia, hay poder, hay poder. Hay poder de sanidad, hay poder de provisión, hay poder de salud, hay poder de restauración, hay poder donde cuando toda nuestra vida dentro de nosotros, las hormonas, la testosterona, todo está dentro, dando así, aún eso el Señor toma control. Y lo maravilloso es que Jesús nos rejuvenece. Jesús te rejuvenece, porque Jesús es vida. Y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, la esperanza
de lo que estamos esperando, vaya la redundancia, la esperanza de nuestra fe, en ese proceso de esperanza hay vida, hay enseñanza para nosotros. Y el Salmo 68:19 en versión Reina Valera, Salmo 68:19 dice: bendito el Señor, cada día, dice, cada día nos colma de beneficios, cada día nos colma de beneficios, cada día nos colma de beneficios. ¿Quién necesita beneficios ahora mismo? Hoy Él te colma de beneficios. Ese es el maná diario. Nuestro pan de vida se llama Jesucristo. Él es nuestro pan de vida, iglesia. El que alimenta nuestra alma, el que alimenta nuestro espíritu, el que te fortalece, el que te levanta, el que te enseña, el que te instruye, el que te ama. Hay dos leyes, la fe y la del amor, amén. El amor de Jesús, es Jesús, es Jesús, Jesús. Jesús manifestado en nuestras vidas. Y vamos a comenzar en Mateo 14:28. Mateo 14:28, versión Reina Valera o NTV, pero la voy a leer yo en versión Reina Valera. Pueden apagar las luces, o así para que lean la Biblia, está bien. Así déjenlo para que lean la Biblia. Es que a mí me encandila, por eso apagamos las luces, porque hace doble efecto la luz. Y cuando se apaga la luz de allá, a mí, no, acá no pega igual. Mateo 14:28. Iglesia, antes de leerlo, hemos estado aprendiendo la ley y la gracia, ¿verdad que sí? Qué maravilloso es la gracia. Estamos aprendiendo la gracia, porque la gracia es descansar en Jesús. La gracia no requiere de tus esfuerzos. La gracia no requiere. Puedes seguir esforzándote, pero la experiencia va a ser diferente. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. La gracia se enfoca, es bien importante como que tenerlo. La gracia se enfoca en Jesús. La gracia, ¿en quién se enfoca? En Jesús. Y me hace estar más consciente de Jesús en mí. Y la ley se enfoca en mí. Entonces, cuando tenemos un problema, Dios no quiere y no minimiza tu problema. Dios no minimiza por lo que estás pasando, no, al contrario. Por eso mandó a Jesús y nos enseña que quiere que nosotros descansemos en la persona de Jesús. ¿Cómo es la persona de Jesús? Es la palabra de Dios, es la persona, es Jesús revelado, amén. Necesitamos leer la palabra para conocer quién es Jesús. Y solamente así es cuando hay una revelación de Jesús en nuestra vida. Cuando llenamos, recuerden lo que vimos hace 8 días. Cuando recibes, Pablo dice: los encomiendo a Dios y al Evangelio de la gracia, porque este tiene poder. Y si lo recibes, el Evangelio de la gracia, ¿qué es este? Si lo recibes en tu corazón y vienes con esa intención, con ese corazón abierto, esos ojos abiertos, esos oídos abiertos, con esa intención a recibir el Evangelio en tu vida, entonces hay un resultado por consecuencia, un resultado por consecuente que no es un resultado de ti, sino de Él, de su palabra en ti. ¿Cuál es el resultado? Una vez que lo recibes, ¿se acuerdan? Edificación, en automático hay una edificación. Están enfermos, están escuchando el Evangelio de la gracia, están necesitando, lo están recibiendo. Pongan su oreja así para que no se vaya al otro, sino que se venga al corazón y a la mente. Lo están recibiendo y viene una edificación, viene una transformación en mí, una transformación de enseñanza, de estructura de creencia, de antes a una estructura de creencia como es correcta, porque la correcta es creer que Jesús murió y resucitó y que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Esa es la obra terminada de la cruz y es poderoso porque todo el favor de Dios, toda la gracia de Dios, toda la plenitud de Dios se la dio a Cristo y solamente Dios nos ve por medio de Cristo, amén. Por eso es importante cuando decimos soy la justicia de Dios.
en Cristo. Ya pecaste, ya te equivocaste, estás enojado, tú di: soy la justicia de Dios en Cristo. Y va a llegar un momento en que esa palabra te va a edificar, te va a transformar dentro de ti. Y una vez que te transforma, que te edifica, hay otro resultado. ¿Cuál es? Recibes herencia, lo que esperabas de parte de Dios. Esa bendición se materializa en este plano terrenal, porque ya está en lo espiritual, ya caminamos bajo cielos abiertos. Se materializa en tu vida la salud, la sanidad. Yo no sé si tus células ahorita cómo están, yo no sé cómo están tus órganos, yo no sé cómo están tus páncreas, tu rodilla, tus tobillos, tu espalda, tu piel, tus uñas. Yo no sé cómo está tu vientre, tus ovarios, yo no sé cómo esté tu organismo, pero está siendo edificado en estos momentos para recibir herencia. Herencia es la materialización de la bendición de Dios en tu vida ahora mismo. Ahora mismo. Amén. Amén, 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 amén. Es que llevo años, Pablo, es que llevas años o tienes meses, o tengo congregándome en Veraca 2 años y no he visto lo que tanto he esperado. En todo hay una enseñanza de vida, iglesia. A ver, ¿cuántos quisieran, platicando con unas personas y así, o sea, siempre me gusta escuchar, ¿no? Me gusta escuchar, a mí me gusta escuchar, la verdad. Me gusta aprender y tomo de aquí. Pero, a ver, esta pregunta es para las mujeres. A ver, mujeres, ¿cuántas de ustedes quisieran tener a un varón que ame a Dios? Todavía no termino. Que ame a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Un varón que sea un príncipe, un caballeroso para sus vidas y que las ame con todo su corazón. A ver, son pocas. Wow, ok, muy bien, maravilloso. Muy pocas, varones. La pregunta es: ¿su mujer es una princesa también? ¿Su mujer ama a Dios con todo su corazón, como se lo está pidiendo? Su mujer, amén. A ver, varones, no, son menos, nos van a ganar. Porque siempre pedimos lo mejor, pero nosotros somos lo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto ahorita? Porque hay un proceso de enseñanza y de capacitación que Dios nos quiere enseñar. Que si no comprendemos ese proceso de enseñanza, de edificación, que es transformación en mi vida, seguimos errados, creyendo erróneamente, porque Dios quiere enseñarnos. Yo soy papá, yo quiero que mis hijos aprendan, por eso van a la escuela, por eso se preparan, y después viene el trabajo y bla, bla, bla. Pero hay un proceso de preparación para cuando ellos se gradúen, para cuando ellos estén más grandes, más maduros, piensen diferente, amén. La forma de pensar diferente. Ya, o sea, Dios quiere bendecirnos, sí. Esa es una realidad, y es una verdadera realidad. Dios quiere bendecirte, multiplicarte. Dios quiere concederte las peticiones de tu corazón, ya te las concedió, pero hay una transformación y una enseñanza. Amén. A ver, ¿quién quiere mujeres? ¿Quién quiere un varón? Así como lo describí ahorita. Ya no levantaron la mano, ¿cómo son? Tenemos también nosotros que ser así, ¿verdad? Y vamos a leer. Entonces, la gracia, ¿en qué se enfoca la gracia? En mí, ¿verdad? En Jesús. Vamos a leer Mateo 14:28. Vamos a poner en las pantallas. Suban en la resolución porque no se ve. ¿Ya lo tienen? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén.
es Mateo 14, 28 y 29. ¿Qué es esta historia? Ya se la saben todos. La historia es cuando Jesús va van los discípulos van cruzando el mar. No me acuerdo si es el mar de Galilea, y van cruzando. Y en ese cruce del mar, de una isla a la otra, o de una parte a la otra, ya era de noche, el mar de noche, todos conocen, o la mayoría a lo mejor, el mar de noche es horrible, se ve horrible de noche, con tormenta, el agua brava y el viento en contra, todas esas características de noche. Y la ciencia dice que si vas sobre la barca, te sales de la barca y pisas el agua, ¿qué va a pasar? Te vas a hundir. La ciencia lo dice, es lógico, sentido común, ¿verdad? La ciencia dice, si yo doy un paso más, me voy a caer. Pedro, como un pescador experimentado, sabía eso. Mas sin embargo, lo más práctico es que Pedro se quedara sobre la barca. Eso era lo más práctico, lo más fácil. Pero cuando Pedro decide ver a Jesús, cuando decidimos ver a Jesús, entramos a una atmósfera sobrenatural. Entramos en lo sobrenatural de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo es eso? Pedro vio de lejos a Jesús y Jesús le dijo: ven. ¿Qué escuchó Pedro? La voz de Jesús que le dijo: ven. Hay algo poderoso, suceden cosas poderosas cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios que te dice: ven. Y cuando Pedro se da cuenta que es Jesús el que le dice ven, él no dudó, él se bajó de la barca en medio de esa tormenta que él estaba pasando y literal caminó sobre las aguas. ¿Por qué el Señor registra este milagro extraordinario de Pedro? Es un milagro poderoso porque es la única persona en la Biblia, al menos escrita, que caminó sobre las aguas. Y eso representa hoy en día que las aguas es la situación que estamos pasando nosotros, diagnósticos, enfermedades, lo que sentimos en nuestro cuerpo de enfermedad crónica, mi matrimonio, mi situación emocional, sentimental, laboral, de negocios, de trabajo, lo que sea, de universidad, lo que sea, inclusive de soledad, lo que sea, de confusión. Y yo siempre he dicho, Dios nunca te quiere tener en la misma posición. Dios no quiere, Dios jamás es un Dios que te quiere tener donde mismo. No, Él siempre quiere bendecirnos. Él todo el tiempo quiere bendecirnos. Pero baja Pedro y ante esa circunstancia caminó porque estaba viendo a Jesús. Amén. Entonces cuando ves a Jesús, entras en lo sobrenatural de Dios. Pero cuando Pedro dejó de ver a Jesús, en un instante de su condición sobrenatural, regresa a la condición natural. Y cuando ves lo que está pasando en ti, e inclusive lo que estás viviendo hoy en día, y no ves a Jesús, de eso sobrenatural pasamos a nuestra condición natural. Y cuando estamos en nuestra condición natural, ¿qué va a pasar? Nos comenzamos a hundir. Por eso muchos se van de las iglesias a veces. Yo no quiero saber nada, porque Dios no cumplió esto en mi vida, porque no pasó esto en mi vida, porque no pasó esto en mi vida. Pero no es Dios. La obra terminada de la cruz ya fue hecho, ya está hecho. Somos personas bendecidas. Y ninguna hechicería, ninguna brujería, ninguna habladuría, ningún chisme, ninguna envidia debería tocarnos, iglesia. Pero necesitamos ver a Jesús. Cuando lo vemos, entonces entramos en la atmósfera de lo sobrenatural. Amén. Por eso le pregunté, le dije a Roberto, le dije a mi hermana Patti, le dije a mi hermano Pepe: iglesia, cuando entramos en esa atmósfera, cuando invitamos a la gente al altar, no necesariamente tiene que ver que si estás enfermo, no necesariamente puede ser tu vida normal, pero cuando te acercas al altar, cuando es un llamado, no es Pablo el que está llamándolos, no es el pastor, es
Jesús. Es Jesús. Dios se agrada cuando tomamos de Jesús. ¿Sí sabías tú eso? ¿Por qué se agrada Dios? ¿Por qué se agrada? Jesús no vino para nosotros alimentarlo. Jesús vino para alimentarnos a nosotros. A eso vino Jesús, alimentarnos a nosotros. Amén. Lo más práctico para Pedro era quedarse en la barca. ¿Se acuerdan de las dos tribus? Hace una semana, cuando dice la palabra de Dios en Josué 13:1, que le dice: hay mucha tierra por poseer. Hay mucha tierra por poseer. Dios le deja el límite a la iglesia. Dios no pone límite. La limitante se la deja a las personas. Dios ya nos bendijo, ¿se acuerdan? Hay mucha tierra que poseer, iglesia, pero esa limitación ya Dios nos la deja a nosotros, para que dependiendo a lo que tú creas, a lo que tú pises, a lo que tú camines, vas a poseer. Amén. Amén. Eres una persona bendecida, próspera, guardada, liberada, feliz, gozosa. Toma tu cruz. ¿Qué significa tomar tu cruz? Ya saben. Toma tu cruz, ¿qué significa? Toma tu cruz. ¿Qué significa? Todo lo que te impide ser feliz es tu libertad, iglesia. Es la victoria, la cruz en tu vida. Él ya lo hizo. Toma tu cruz, toma tu libertad, toma tu sanidad, toma tu felicidad. Amén. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que hagamos de Jesús nuestra prioridad. Si tú haces a Jesús la prioridad de tu vida, vas a entrar en lo sobrenatural de Dios. Sí, a Jesús haz prioridad. Hemos hecho prioridad nuestros problemas, nuestra necesidad, inclusive los conflictos, las diferencias, y todo eso lo hemos hecho prioridad. Pero Dios quiere que nosotros hagamos de Jesús nuestra prioridad. Porque entonces, si haces como prioridad a Jesús en tu vida, sí, en tu trabajo, sí, en tu negocio, en tu trabajo, en tu universidad, en tu secundaria, en tu prepa, donde quiera que tú te desarrolles fuera de la iglesia, haz de Jesús tu prioridad. Y ahí se cumple la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Es un principio muy claro, muy sencillo, muy práctico para ser bendecidos. No significa que Dios no se preocupe. Dios se preocupa de ti, por eso te ha dado la respuesta. Y yo como pastor y como pastores queremos darte la solución. La solución está en que recibas esto que se está predicando, para que creas correctamente y recibas la palabra, seas edificado y recibas herencia. Y vamos a comenzar en esta tarde, ahora sí, a Lucas, si me acompañan. Lucas 10:38. Lucas 10:38, Reina Valera. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Lucas 10:38. Iglesia, 10:38, versión Reina Valera. A veces creemos que nuestro progreso es el resultado de nuestro esfuerzo. Y el mundo es un sistema del mundo, el cual es verdad. De acuerdo a tu esfuerzo tienes un resultado, y puede ser que tengas progreso, pero también puede ser que no tengas progreso. Puede ser que trabajes 10 horas diarias y no tienes progreso. Puede ser que trabajes 10 horas diarias y sí tengas progreso. Ese es el sistema del mundo. Es un sistema, es una corriente del mundo. Y a veces creemos que así es la vida, ¿no? Échale ganas, esfuérzate, dale. Y la realidad es que puedes esforzarte y puedes tener el progreso. Pero la realidad de las cosas es que, no sé si alguno de ustedes conozca personas que trabajan 15, 18, no sé, 12 horas y quizá no tienen el progreso que deberían de tener. ¿Es correcto? Es correcto, ¿no? Ahora, qué maravilloso que nos tocó vivir en esta
en esta temporada de la historia, desde el comienzo, en el antiguo pacto ellos deseaban estar en la dispensación de la gracia, porque la dispensación de la gracia es ahora, es este tiempo, porque el Señor quiere, recuerda cómo comenzamos, leer la Biblia bajo el esquema de ley, o la lees porque tienes hambre bajo el esquema de la gracia. Una tienes una experiencia diferente, quizá tienes el resultado, pero otra te crea otra experiencia más satisfactoria y más de descanso. Así es esta parte que voy a explicar ahorita. Tu esfuerzo, y no me malentiendas, el que no tengas que trabajar, no tengas que levantarte, pero de verdad el Señor quiere que experimentemos y tengamos la experiencia de que nuestro progreso no va a depender de mi esfuerzo, sino va a depender de cómo yo crea lo que el Señor ya hizo en mí. Y cuando yo crea eso y mi alma, mis emociones reposen en esa confianza de lo que Él ya hizo, va a venir en mi mente y en mi corazón otro sistema de creencia correctamente, y voy a recibir lo que estoy esperando de Dios sin afanarme, sin estresarme, sin frustrarme, sin cansarme y agotarme, porque eso crea envejecimiento en nuestra vida, eso crea agotamiento, amargura. Amén. Amén. Vendrá esa cuando aprendamos a reposar en la persona de Jesús y en la obra cumplida. Y vamos a comenzar en Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Jesús está hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo? María, la que no quería. María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero Marta estaba preocupada. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Siempre cuando hay una doble afirmación en la Biblia, está como reafirmando algo, ¿no? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Digan conmigo: solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando leía esto con Joca, se me conmovía mi corazón. Marta no estaba haciendo nada malo. En la cultura del Medio Oriente, cuando venía un huésped, un invitado, lo que tenía que hacer la casa que lo recibía era sentar al huésped, y los de la casa servirle, prepararle su alimento y servirle. Marta no estaba haciendo nada malo. Marta estaba sirviendo a Jesús. Marta estaba sirviendo a Jesús, le estaba poniendo la mesa. Marta no estaba haciendo nada malo. Mas sin embargo Jesús defiende a María y no defiende a Marta. ¿Qué pasa, iglesia, en esta historia? Cuando lo vemos bajo los ojos de la gracia y la revelación de su gracia en nuestras vidas, le dice Jesús: solo una sola cosa, solo una cosa es necesaria. Pero le estaba sirviendo Marta. Marta estaba sirviendo a Jesús, pero quizá Marta había olvidado que el que había entrado a su casa no era Jesús carne, no era Jesús hombre,
era Dios mismo encarnado entrando a su casa. Y a María se le había revelado quién era Jesús. Hay una diferencia en cuando se te revela el evangelio de la gracia, quién es Jesús. Marta olvidó que ese Jesús que estaba entrando era el Jesús que había multiplicado los panes, y los pececillos, ¿se acuerdan? Jesús no vino para que nosotros lo alimentemos, iglesia. Él vino para alimentarnos a nosotros, darnos ese pan de vida. Seguramente cuando María estaba sentada, estaba reposando en Jesús, estaba reposando en lo que Jesús predicaba. María estaba recibiendo mientras Marta estaba sirviendo, pero alguien estaba recibiendo. Y a Dios le agrada cuando recibes de Jesús. Por eso dice Jesús, solamente una cosa, Marta, es necesaria, porque Marta estaba frustrada, empezó a frustrarse, a enojarse, que le dijo, ahí se enojó con dos personas, se enojó con Jesús y se enojó con María, porque no estaban haciendo nada y ella estaba preocupada, estaba de aquí para allá. Iglesia, estamos de aquí para allá afanados, si estamos quizá quebrados, si estamos padeciendo, si estamos preocupados, si estamos verdaderamente físicamente necesitados y si estamos pasando por esa tormenta. Sí es cierto, es verdad. Pero la única forma en que vamos a salir adelante es cuando aprendamos a descansar a los pies de Jesús en la obra terminada, recibiendo lo que Jesús nos predica, siendo intencionales a lo que estamos recibiendo. Y la verdadera guerra espiritual que vivimos nosotros es haciendo lo correcto, iglesia. Podemos orar mucho, pero no estamos viviendo correctamente. Podemos hablar en lenguas, pero seguimos peleándonos con el vecino, con la esposa. Seguimos gritando, contendiendo, celando, enojándonos. La verdadera guerra espiritual es cuando hacemos lo correcto. Ahí es cuando ganamos victorias en el mundo espiritual. ¿Y cómo aprendemos eso? Estando en los pies, descansando en la obra terminada de la cruz. María estaba reposando a los pies de Jesús. Solo una cosa: no te afanes, no nos afanemos. Preocuparnos no vamos a solucionarlo. Es fácil hablarlo, yo lo sé, pero yo también lo he vivido y quizá lo estoy viviendo también. Pero el Señor nos está predicando en esta mañana. Le dice: Marta, Marta, el resultado del afán y de servir y no recibir es que llegó la frustración y el enojo en Marta. Y Dios no quiere que pase eso en nosotros, porque después nos vamos a ir pensando que no encontré la solución en el pastor, no encontré la solución en las personas. Pero si te vas tratando de encontrar la solución en otro lado, que no es una iglesia, tristemente te voy a decir, no vas a encontrar la solución, porque la única solución se llama Jesús. La única solución se llama Jesús. Y dice, ¿sabes? María estaba a los pies de Jesús. Yo me imagino que dentro del vientre de María, al escuchar al mismo Dios encarnado, que estaba en la casa de Marta, que estaba en su casa, yo me imagino que dentro de María corrían ríos de agua viva. Estaba tomando del maná verdadero, del Jesús revelado, y dentro de su espíritu y de su alma corría vida dentro de ella. Y cuando tú escuchas el evangelio, cuando lo comprendes, cuando lo recibes, hay ríos de agua viva sanando tu organismo, sanando tus emociones, restaurando tu circunstancia. El Espíritu Santo te está dando sabiduría, te está dando inteligencia, te está guiando por qué decisiones correctas tomar, hacia dónde ir. El Espíritu Santo te está fortaleciendo, te está enseñando a ser mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor hijo, mejor padre, mejor abuelo, lo que sea. Pero nos enseña el Espíritu Santo, iglesia. Cuando recibimos y corren los ríos de agua viva dentro de nosotros, entramos a lo sobrenatural de Dios. Cuando vemos a Jesús, el Señor quiere
quiere que pongamos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón en la persona de Jesús. No hay nada bueno, no hay nada fuera de Jesús. Todo se le fue dado a Jesús en la cruz del Calvario, iglesia. Ni siquiera un ángel, ni siquiera una virgen, ni siquiera unos santos. Solamente Jesús pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Solamente fue, y se le dio un nombre sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, iglesia. En la raíz de David, la raíz de David, el 3 veces santo, la estrella resplandeciente de la mañana, el sol de justicia, el autor y consumador de la fe. Porque hijo nos es nacido, niño nos fue dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese se llama Jesucristo y está dentro de nuestras vidas para edificarnos, sanarnos, transformarnos. Mientras María reposaba y bebía agua viva de Jesús, su hermana Marta iba de un lado a otro, frenética, estresada en servir a Jesús. No estoy diciendo que servir es malo. No. Estoy diciendo que primero tenemos que recibir el agua viva dentro de nosotros. Amén. Si no recibimos, no podemos dar nada. Si no recibimos, no podemos amar. Si no recibimos, no podemos dejar de pecar. Si no recibimos, nuestra condición de vida va a ser igual. Y lo único que estamos haciendo es vivir una religión. Nada más cambiamos de iglesia. Quizá esta no tiene campanas, nomás le pongo campanas. Pero ese no es Jesús. Jesús es una vida ferviente dentro de nosotros. Iglesia, el altar ha sido poderoso cuando estamos en el cuerpo de Cristo. La oración ante estas 3 hermanos en Cristo que fueron sanados de cáncer. Hay sanidad en este hospital, hay restauración, hay provisión. Por eso este lugar cada vez se llena más, porque el mover del Espíritu Santo, su gracia, su favor está en este lugar. No por mí, no por nosotros, iglesia, es por Jesús, porque hemos estado hablando de las buenas enseñanzas de Jesús, porque todo gira alrededor de Jesús, todo gira alrededor de Jesucristo. Y cuando hacemos de Jesús la iglesia, hacemos de Jesús el centro de nuestras vidas, entonces todo lo bueno, todo el favor, toda la plenitud viene a nosotros, porque como es Él, somos nosotros. Jesús tiene tumor. A Jesús le falla el corazón. A Jesús le fallan las arterias. A Jesús le duele la cabeza. No. Iglesia, entiendo que hay un día en el que vamos a terminar todos, pero mientras, solamente antes, porque Satanás vino para matar, para robar y destruir, pero nos vamos a ir todos en el tiempo de Dios. No en el tiempo en que te lo deseen, no en el tiempo en que la gente quiera, no en el tiempo en que Satanás quiera, en el tiempo perfecto de Dios. Y Él quiere que en ese tiempo lleguemos bien, con una calidad de vida, y que podamos experimentar todo lo bueno de Jesús en nosotros. Eso se llama gracia. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Una sola cosa es necesaria. Cuando tú haces esa única, ya para terminar, cuando tú haces esa única cosa necesaria, como María que recibió, dice Jesús, ella tomó la mejor. ¿Qué tomó ella? La mejor parte. Y luego que Jesús, ¿qué le dice a Marta? Y no le será quitada. Cuando tú tomas esa mejor parte, nadie te lo puede quitar. Y cuando tú recibes cuando tú haces esa sola única cosa que estás haciendo ahorita, que no estás pensando en nada más que en Jesús, en recibir,
Cuando tú haces esa única cosa, lo que va a suceder es que vas a hacer las cosas que tienes que hacer de forma correcta y en el tiempo correcto. Y cuando haces estas dos, va a ser bendecido lo que tú hagas. Por eso no hemos visto resultado en esto, porque no hemos hecho la única cosa necesaria que tenemos que hacer, que María sí hizo. María estaba reposando en los pies de Jesús, recibiendo. Iglesia, no somos tan débiles como lo creemos. Somos demasiado fuertes en querer intentar salir adelante por mis propios métodos, mi propia consejería, con mis libros de superación personal. No estoy diciendo que eso está mal, pero lo que sí te estoy diciendo es que Jesús está por encima de todo nombre, de toda metodología, de riqueza, metodología de ser mejor papá, de ser mejor mamá. No estoy diciendo que está mal, pero el que yo te ofrezco en esta iglesia está por encima de todo eso, porque Él nos da sabiduría. Él nos da sabiduría, Él nos da revelación, Él nos guía, Él te habla, Él te habla, Él te habla. Entonces, María sabía escuchar a Jesús, sabía hacer esa única sola cosa, que es reposar en Jesús. ¿Cuántos quieren reposar en Jesús? Nada más hacer esa única sola cosa, reposar y recibir del maná que se llama Jesús. Nada más. Así tan sencillo, Pablo. Sí, así tan práctico y tan sencillo es. Y entonces te vas a bajar de tu barca, de lo que sientes, del diagnóstico, del caos familiar que estás viviendo, del caos emocional. Te vas a bajar y vas a estar por encima de todas esas emociones y circunstancias, porque el mayor milagro que experimentó Pedro no fue caminar, sino escuchar la voz que le dijo: ven. El mayor milagro sucedió en una tormenta, en una noche, en una oscuridad, con los vientos en contra. Tu mayor milagro sucederá en esas circunstancias que estás viviendo ahora mismo. Viendo a Jesús, entras en lo sobrenatural de Dios. Cuando no hacemos esa única cosa, nos equivocamos tanto. María sabía esa única cosa que tenía que hacer. Tan es así que María, antes de que Jesús entrara a la pasión y a la entrega y al castigo por nosotros, dice la palabra de Dios que María, en el Evangelio de Juan más adelante, lavó los pies ¿de quién? Con un perfume, un aceite costoso de perfume, costoso, algo costoso, se lo puso a los pies de Jesús, un perfume costoso. A ella no le importó el dinero, ella se los soltó a Jesús ahí, y dice que con sus cabellos limpió los pies de Jesús. María lo hizo. ¿Sabes por qué hizo? ¿Por qué fue generosa con eso? ¿Sabes por qué lo hizo? Porque a ella se le había revelado Jesús. Cuando no se te revele Jesús, se te va a hacer tedioso venir a las células entre semanas, se te va a hacer tedioso venir a la oración, se te va a hacer tedioso el tiempo que estés aquí, porque no se te ha revelado Jesús. Cuando se te revele Jesús, invitemos al altar, vas a venir corriendo, vas a hincarte, vas a decir: Jesús, yo como María nada más quiero recibir esa única cosa que necesito, esa única cosa que me va a salvar al tomar de ti, Jesús. Cuando corran ríos de agua viva dentro de mí. María hizo lo correcto en el tiempo correcto, antes de que Jesús pasara por la pasión. Pero cuando no estamos en esa no estamos y no tomamos esa única cosa, va a pasar como las mujeres que llevaron aceites y ungüentos para ungir a Jesús cuando ya había muerto, y fueron a la tumba de Jesús, pero ya llegaron tarde, porque cuando llegaron ya no estaba el cuerpo de Jesús, ya no estaba Jesús, Jesús ya había resucitado.
Y así pasa en nuestras vidas. A veces queremos hacerlo, pero lo hacemos fuera de tiempo, muchas cosas, y no vemos y no hay resultados, porque no hicimos la primer cosa, que es hacer lo único que es necesario: reposar en la gracia y recibir el evangelio creyéndolo. Y nuestra verdadera guerra espiritual es haciendo lo correcto bajo el poder de la gracia. Amén. Dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo, iglesia. María decide centrarse en la belleza, en la gloria de Jesús. Ella decidió centrarse en Jesús. Yo te recomiendo en esta tarde, si puedes ponerte sobre tus pies, de favor te lo pido, que te centres en la belleza, en la gloria y en el amor de Jesús. Centra tus pensamientos ahorita, cualquiera que esté pasando tu situación, tu caos familiar, tu caos personal, lo que sea. Centra la belleza, centra tu vida en la belleza, en la gloria y en el amor de Jesús. Céntralo. De verdad es la solución que te puedo ofrecer hoy para lo que tú estás pasando.